Bueno, ¿quiénes intervienen entonces dentro de este cuento de la ilustración publicitaria? Hay muchas personas que tienen, digamos, allí papeles dentro de el desarrollo de una ilustración publicitaria. No es solamente el ilustrador, no es solamente el diseñador, no es solamente el cliente, no es solamente el publicista, sino todos ellos, digamos que deben trabajar juntos a la hora de construir un anuncio publicitario. El encargado de la ilustración, pues además del ilustrador, digamos que la base de este, como de este grupo de personas que se ven allí dentro de este proceso, entonces sería obviamente el cliente, que es el que representa la necesidad. O sea, el cliente es el que me llega con una necesidad específica y a partir de esta necesidad, pues se desarrolla un brief, se hace un proceso de briefing, que ya hemos hablado también anteriormente, que es el brief, y después pasa, digamos, en el caso que estemos hablando de un estudio, de una agencia, de algún tipo de organización creativa, pues tendríamos un director de arte, también estarían los redactores, que son por lo general también comunicadores o publicistas, que son los que diseñan todos los textos o toda la parte del concepto de la campaña, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también, entonces, obviamente, al ilustrador, que es quien se entiende con el director de arte, se pone en contacto ya con esa parte estética. Y el ilustrador principalmente lo que debe hacer, o sea, la forma como se desarrolla ese trabajo es comprendiendo ese brief, comprendiendo la necesidad y traduciendo. Entonces, por un lado, el ilustrador comprende el brief y lo traduce a, digamos, lo que se espera que refleje esa campaña, que refleje esa pieza, que refleje pues ya lo que se va a desarrollar allí. Este no es el único esquema que existe, obviamente. Hay muchos esquemas de trabajo. Este es un esquema clásico, el que les acabo de nombrar, ¿cierto? Donde hay una necesidad, donde hay un proceso creativo y donde finalmente hay un encargo al ilustrador que es el traductor de esto a imágenes. Pero, pues hoy en día también vemos que hay muchos artistas, como también les comentaba en la clase pasada, hay muchos artistas que están siendo buscados directamente para que su trabajo aparezca asociado a una marca. Entonces, no es el ilustrador el que se acomoda, digamos, al estilo gráfico de la marca, sino que la marca de alguna forma busca verse proyectada en el estilo de un artista. Y eso puede funcionar de muchas maneras. Como les decimos, hoy estamos abriendo los canales, hoy estamos transversalizando las ideas, entonces hay muchas formas nuevas de expresión y mucho campo por proponer y por entender dentro de esto. Entonces no nos cerremos a que las cosas deben ser así únicamente, sino que hay muchos panoramas, pero lo interesante es conocer esos panoramas para ver cómo nosotros podemos insertarnos o integrarnos, digamos, dentro de estos contextos. Este es un ejemplo también de McDonald's donde digamos que no es la típica publicidad de McDonald's donde vemos un fondo rojo, donde vemos la hamburguesa allí como pieza central y la marca o el logo, sino que en este caso McDonald's busca diferentes artistas para que con su estilo particular acompañen la hamburguesa, que es como la pieza central de la comunicación. Igualmente tenemos el logo, pero miren que el rojo solamente está allí en la parte de la imagen de McDonald's, pero no tenemos un fondo rojo, que es lo que acostumbramos a ver usualmente. Por otro lado, si se pueden fijar allá abajo, tenemos la firma del artista y tenemos una pequeña caricatura o un pequeño dibujito allí del rostro del artista. Entonces, ahí la pieza hace énfasis en el estilo gráfico del artista acompañando obviamente el producto, pero no el producto es, digamos, como lo único que vamos a encontrar allí en la pieza. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar al anterior, pero con la galleta Oreo. Entonces tenemos diferentes artistas en diferentes estilos, obviamente todos conservan una línea más o menos como similar, pues es una
ilustración moderna, tiene mucho que ver como con doodles, aunque algunas son más tridimensionales, otras más planas, pero son diferentes formas de presentar el producto a partir del artista, no a partir del estilo de la marca. Entonces, son otras formas que se han venido dando. También acá tenemos otro ejemplo. Adidas experimenta mucho también con esto. Hay muchas marcas, las marcas que ya tienen mucho reconocimiento, sobre todo las marcas que están enfocadas en los jóvenes, pues digamos que exploran mucho esta posibilidad de diferentes estilos gráficos, o sea, de no casarse con un solo estilo para la marca, sino de explorar. Esto lo estamos viendo mucho hoy en día, es algo muy común. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo anterior, recordemos que la principal tarea del ilustrador es interpretar el anteproyecto y traducir esas ideas en imágenes en un estilo determinado, ya sea su propio estilo, si se le ha buscado por esto, o el estilo que sale del proceso creativo y el estilo que se propone desde la dirección de arte, desde la parte publicitaria. Entonces el ilustrador lo que hace finalmente es interpretar y darle un estilo a esa interpretación. El ilustrador también pues se requiere de una actitud muy profesional que no solamente comprenda el proyecto, sino que haga una traducción realista y confiable de lo que se le ha encomendado en ese brief. Además debe ser una persona muy flexible porque les cuento que esto no es algo que sea de solamente pues de manejar un ego, como no, es que yo soy muy buen ilustrador y entonces lo primero que hago tiene que quedar porque si no, no, esto es un trabajo en equipo donde hay que ir ajustando y hay que ser muy flexible para poder, digamos, llegar con ese proyecto a buen puerto, porque una cosa es lo que empieza, como les digo siempre, esto es un proceso, una cosa es la idea que tiene el cliente, otra cosa es digamos, el resultado del proceso creativo y otra cosa es la puesta en marcha. A veces cuando vemos las cosas ya materializadas, se pueden estar alejando mucho de la idea original o pueden tomar incluso otro rumbo y nunca sabemos finalmente qué va a pasar. O sea, siempre debemos tener un plan, una guía dentro de ese proyecto, pero es un proyecto que, como su nombre lo dice, es que es un proceso que va evolucionando hasta sus etapas finales. Entonces muchas veces tenemos ya la ilustración lista y nos tenemos que devolver porque algo no está funcionando y hay que repetirla o hay que replantearla o hay que cambiar el estilo, hay que cambiar un personaje, hay que cambiar la composición, etcétera. Entonces la flexibilidad es un elemento súper importante. También la habilidad para expresarse correctamente, el conocimiento holístico, el sentido del humor, ser imaginativo, ser ingenioso y sobre todo, como ustedes saben, que en esto del diseño y dentro del diseño, en este tema de la ilustración, como en todos los temas del diseño, hay que saber de todo. O sea, hay que ser personas que investigan, que ávidas de conocimiento, que les gusta saber de vacas, de medicina, de ecología, de agricultura, de economía, de todo debemos saber porque nosotros estamos constantemente es en la búsqueda de traducir conceptos y convertirlos en imágenes. Entonces, si nosotros no somos, es como cuando tú eres un traductor, si no conoces las palabras del otro idioma, pues no vas a poder traerlo correctamente al tuyo. Entonces, asimismo, nosotros necesitamos conocer de todos los idiomas para poder ser buenos traductores. Tenemos que estar enterados de todo el tiempo porque un día vamos a tener un proyecto de educación, otro día vamos a tener un proyecto de servicios públicos, otro día vamos a tener un proyecto de arte, etcétera. Y eso también es un poco lo mágico de esto, que no es una profesión en la que nos encerremos en una sola cosa, sino que todos los días vamos a estar conociendo. Bueno, y como les decía, el humor, la creatividad es súper importante. Obviamente la creatividad bien manejada, bien enfocada. Recordemos que creatividad no es simplemente tirar cosas al azar, la creatividad es también parte de ese proceso que nos ayuda
a comunicar correctamente algo y como una de las características del anuncio publicitario, como les decía anteriormente, rápido, económico y audaz, o sea, al punto, que yo no tenga que esforzarme mucho. Obviamente, si mi público objetivo no sabe quién es Spider-Man, pues este aviso no tendrá sentido, por eso, este anuncio, perdón, no tendrá sentido. Por eso es tan importante conocer hacia a quién le estamos hablando, para saber con qué elementos y con qué palabras visuales le vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito de las herramientas publicitarias del ilustrador. Em, ¿Cuáles serán esas herramientas? Miremos a ver. Ya les venía yo como adelantando algo. Unas de las más importantes son entonces, primero, el manejo de la técnica, ya sea una técnica análoga, una técnica digital, una técnica mixta, pero manejar la técnica es supremamente importante. Y cuando hablo de manejar la técnica, no estoy hablando del realismo, estoy hablando de que sea la técnica que sea. O sea, si mi técnica es minimalista, si mi técnica es de muñequitos de palitos, si mi técnica es de 3D ultra hiper realista, el manejo y el conocimiento de la técnica es fundamental para que una pieza, pues obviamente, tenga la calidad estética que requiere. Los recursos gráficos y comunicativos. ¿Cuáles son esos recursos gráficos y comunicativos? Todo lo que ustedes aprenden en todos los otros espacios académicos y en este incluso. O sea, la retórica visual, la semiótica, la semántica, los signos, los símbolos, todas esas cosas. Y, por ejemplo, pues por eso la pongo como un tercer punto, porque es, digamos, dentro de esos recursos gráficos y comunicativos, una de las más importantes cuando vamos a crear anuncios publicitarios o ilustraciones publicitarias es dentro de la retórica, las metáforas visuales. No se les olvide estar siempre recordando. Yo sé que ese es un temita que a veces se les olvida, se les confunde, que si es una metáfora, que si es una exageración, todo eso, pero hay que estar recordando, repasando mucho esas metáforas, perdón, esa retórica visual, sobre todo el tema de la metáfora visual, porque es algo que se utiliza mucho, mucho, mucho y con lo que vamos a trabajar en este proyecto. Bueno, el mundo de la publicidad, ya para entrar un poco en los ejemplos, siempre ha estado ligado al mundo de la ilustración, desde sus inicios. Desde sus inicios nosotros podemos ver que las primeras piezas publicitarias pues obviamente ya estaban acompañadas de imágenes, o por lo menos desde muy temprano en la publicidad. Cuando la publicidad empezó a tener forma como tal, pues ya empezó a ser acompañada de imágenes y de imágenes de todo tipo, de imágenes vectoriales, de imágenes a mano alzada, de imágenes hoy en día 3D, de imágenes digitales, etcétera. Pero también, no solamente, digamos que en la ilustración, no solamente en el caso del anuncio ha tenido un gran impacto dentro de la ilustración publicitaria, sino que también hay otro elemento que son las mascotas o los personajes. Este que ustedes ven ahí, pues es como uno de los primeros ejemplos de personajes o mascotas dentro del mundo de la publicidad. ¿Y por qué entonces, digamos, aparecen estos personajes? ¿O por qué la ilustración es allí tan importante? Porque el dibujo animado, pues que en este caso en el logotipo pues no está animado, pero también ustedes si ven los comerciales, el dibujo animado hace gran parte también allí de la comunicación publicitaria, pero en el caso del personaje, pues lo que hace es que, digamos que le plantea al consumidor algo fantástico, o sea, apela a elementos irracionales que, como hablábamos ahorita de la retórica, nos ayudan a exagerar atributos de la marca y ayudan, pues, obviamente, al exagerarlos, pues, a hacerlos mucho más evidentes y mucho más fáciles de comprender. Personajes ilustrados hay de todos los tipos, colores, tamaños, texturas, formas, gustos, etcétera. Donde ustedes miren en una caja, en cualquier producto, por lo general o es muy común encontrar estos personajes. Y son tan potentes y tan importantes dentro de la publicidad que de hecho hoy en día estamos viviendo una situación muy particular
y es que se le está pidiendo a estas marcas que eliminen los personajes. De hecho, ya el osito Bimbo y los personajes de los Kellogg's, de las diferentes cereales Kellogg's, van a tener que salir de las cajitas y de los empaques. ¿Por qué? Resulta que hay un movimiento pues, que viene hace varios años y que ya en varios países ha logrado como su cometido, y es el tema de las etiquetas, se llama así las etiquetas, y es que le deben poner a los alimentos que tienen gran cantidad de azúcar o gran cantidad de conservantes o este tipo de cosas, les deben poner unas etiquetas grandes que digan que son altos en sodio, que son altos en carbohidratos, que son altos en azúcares, que son altos en grasas, etcétera. Obviamente, muchos de estos alimentos que vienen acompañados de estos simpáticos amiguitos, pues están llenos de esas cosas, o sea, eso tienen porquería hasta arriba. Entonces, lo que se pide o lo que digamos que se aprobó es que se retiren estos personajes de las cajitas. ¿Por qué? Porque esto llama mucho la atención de los niños y hace que los niños pues deseen consumir estos productos que de pronto son nocivos para su salud. Bueno, eso ahí pues un poquito como de contexto para que ustedes vayan entendiendo y también vayan dándose cuenta que hay que ser muy creativos en esto porque igual debemos seguir comunicando, pero comunicando de una forma responsable. Miren el poder que tiene una imagen, el poder que tiene una imagen sobre un niño que tal vez su capacidad de decidir no se ha desarrollado lo suficiente, pero entonces nosotros podemos también ayudar a las personas a elegir conscientemente y sin que esto vaya, digamos, tampoco en contra de la marca, sino vamos a ir evolucionando, digamos, nuestras formas de comunicación visual. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, al tigre Tony. Vemos cómo, hablando de evolución, cómo esto ha evolucionado. Aquí tenemos otro personaje que también ha tenido varias transformaciones. Entonces, miren cómo es el lenguaje visual de la marca a través de la ilustración y de la ilustración, en este caso, del personaje de marca o de la mascota. Pues miren cómo va teniendo, digamos, también cambios desde la parte del, o sea, desde la parte física, desde la parte visual. Bueno, aquí tenemos muchos ejemplos de otras mascotas, otros tipos de ilustración allí. Bueno, ahora hablemos un poquito de las técnicas y de los estilos gráficos. Estilos gráficos, todos. Técnicas, todas. En esto no nos vamos a detener mucho porque ya lo hablamos la clase pasada, ya nos detuvimos a analizar ejemplos, a analizar técnicas, a analizar formatos, soportes, etcétera. Ya habíamos visto un poco estos ejemplos, ya los habíamos comentado, solamente los traigo aquí para refrescarles un poquito la memoria. Y ahora sí vamos como a algo que ya es nuevo dentro de nuestra clase hoy, que vamos a ver algo nuevo, las partes, o sea, las partes, más allá de la técnica, el formato y todo, que ya lo hemos hablado, las partes del anuncio, que es de lo que nos vamos a ocupar entonces en este proyecto, que vamos a crear un anuncio, obviamente. Entonces debemos tener claro, tener allí, digamos, conocimiento de cuáles son esas partes de un anuncio. Como les decía al principio, puede tener más partes, puede tener menos partes, pero por lo general estas son como los elementos básicos que vamos a encontrar en él. Vamos a tener la marca o el logotipo o el imagotipo o el logosímbolo, que es el distintivo de la compañía, de la marca, del proyecto, de la ONG, de lo que sea que nosotros vamos a crear nuestro anuncio. Tenemos un titular o un encabezado y tenemos un cuerpo de texto. A los textos los vamos a llamar en el mundo publicitario, los vamos a llamar como el copy, ¿sí? Yo aquí les puse en español, pues para que entendamos bien de qué se trata, pero si ustedes lo llegan a ver en otra parte como copy o como body copy, pues entonces estaríamos hablando de esto, de los titulares y del cuerpo del texto, o sea, los descriptores. También vamos a tener un eslogan, que a veces la marca trae eslogan, otras veces no, pero pues es muy común que vamos a encontrar un eslogan.
y sobre todo la parte principal que es la imagen, que es la que une el titular con el concepto que transmite. Entonces la imagen es como esa parte central que nos va a nosotros a ligar ese texto, ese mensaje, lo que quiere comunicar la marca con lo que vamos a estar allí viendo en la composición. Bueno, aquí hago una pequeña descripción y ya vamos a mirar entonces en otros ejemplos el eslogan. Por ejemplo, Coca-Cola ha tenido siempre eslogan, aunque no es el mismo. O sea, a veces es la chispa de la vida, otras veces es la no sé qué de la felicidad, otras veces es bueno, cualquier cosa. Siempre está cambiando, pero obviamente ese eslogan siempre está alineado con los objetivos comunicativos de la marca, o sea, con quién es Coca-Cola, con el mensaje que transmite, con el producto como tal. Los textos, entonces los textos son súper importantes porque me ayudan a mí a completar la información. No todos los anuncios publicitarios tienen subtextos o subtitulares o textos que acompañan, no todos, pero sí en la mayoría o en algunos de ellos pues nos ayudan con información más puntual sobre lo que queremos que haga el consumidor o la audiencia que los está observando. Bueno, y la ilustración, que es la más importante pues dentro de nuestro tema que estamos hablando hoy, porque sobre ella recae toda la responsabilidad del texto, perdón, después de que el texto se comprenda y incluso si no tenemos texto, pues sobre ella recae la responsabilidad del éxito del anuncio. Debe ser impactante, debe ser memorable, debe ser vendedora en el caso que sea un anuncio comercial, debe ser sencilla, debe ser única, debe ser seductora, debe ser intrigante, inteligente, debe ser pregnante, debe ser fácil de comprender, que yo la vea y de una la entienda. Eh, si digamos que el caso es tratar un tema con humor, pues debe ser graciosa. Si debe generar algún tipo de emoción, pues si debe ser triste, pues debe generar tristeza. Si debe ser seria, debe generar confianza, seriedad, etcétera. O sea, debe conectarse emocionalmente con el público y con el mensaje.